Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. La policía que investiga la desaparición de una mujer de Iowa tiene un sospechoso. Pero para probar el asesinato deben identificar parte de un torso encontrado en el río Mississippi. En Ohio se desentierra una tumba de un lugar en construcción. Un ataúd improvisado y huesos humanos es todo lo que tienen los investigadores para conducirlos al asesino. Un oficial de la policía del estado de Illinois hace un macabro hallazgo al costado del camino. Los investigadores deben basar su caso en la dentadura de la desconocida víctima. Algunos asesinos creen no haber dejado ni rastros propios ni de sus víctimas, pero los científicos forenses han descubierto maneras de descifrar la tarjeta de presentación de un asesino leyendo las pistas que encuentran en los huesos. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Escrito en Hueso. En un recodo del río Mississippi, Davenport, Iowa, se conoce como una tranquila comunidad de pescadores. Pero el 18 de marzo de 1983, la policía fue visitada por una ciudadana preocupada llamada Marianne Roth. Marianne estaba preocupada por su amiga Joyce Clint. Esa mañana habían hablado por teléfono y habían hecho planes para pasar la tarde juntas. Pero Joyce no había aparecido. Joyce había estado bajo mucho estrés durante las últimas semanas. Su matrimonio funcionaba mal y ella y su esposo Jim estaban considerando divorciarse. No lo creo. Marianne describió a Joyce como una madre dedicada, no como alguien que simplemente se iría sin decir una palabra. Por el bien de su hijo Bart, Joyce había tratado de mantener unido a su matrimonio. Pero ella no era ingenua. Marianne le entregó a los investigadores una cinta que Joyce había grabado días antes de desaparecer. Fue hace 2 días. Joyce había planeado usarla como una prueba si el divorcio iba a juicio. Cuando los investigadores reprodujeron la cinta, inmediatamente se dieron cuenta de que Joyce había grabado secretamente una conversación comprometedora entre ella y Jim. En la misma, ella discutía con su marido acerca del dinero que él había obtenido supuestamente evadiendo impuestos en su empresa quiropráctica. ¿De qué dinero me hablas? Respondiendo a sus amenazas, Jim le dijo a Joyce que si lo delataba, le colocaría una almohada sobre la cabeza, la asfixiaría y luego la cortaría en trozos pequeños. Es mi dinero y no lo tocarás. Aunque la conversación fue salvaje, la policía estaba acostumbrada a oír esta clase de amenazas violentas de parte de las parejas que se enfrentaban a un divorcio. Es mi dinero y no lo tocarás. ¿Lo entiendes? Para los investigadores era más probable que Joyce hubiera decidido abandonar la ciudad. Con la cinta en manos de Marianne, ella podría alejarse hasta que el divorcio fuera a juicio. ¿Entiende usted? La mató. La teoría fue confirmada el día siguiente. Los amigos de Joyce encontraron su auto en un estacionamiento cercano al aeropuerto. Dentro del vehículo, la policía no halló pruebas de una pelea o forcejeo. Para los investigadores, todo sugería que Joyce había desaparecido a propósito. El oficial Jerry McCabe del Departamento de Policía de Davenport trabajó en la investigación. Primero pareció una posible discusión familiar en la que ella se había ido y no había hablado con nadie. Pero la persistencia de los amigos de Joyce Clint convenció a la policía de investigar su desaparición. Fueron a ver a Jim Clint. Jim admitió inmediatamente que Joyce y él habían discutido en la mañana del 18 de marzo.
Él había salido de la casa y se había dirigido al puerto donde guardaba su bote para dar un paseo y distenderse. Debido a que la marea estaba subiendo, decidió no salir al río. Amarró su bote y regresó a su casa. Para entonces, él dijo que Joyce había desaparecido. Se había llevado su ropa y $4,000 de él. Los investigadores corroboraron su coartada yendo al puerto. ¿Usted lo vio el 18 de marzo? La encargada de un restaurante confirmó que vio a Clint esa mañana alrededor de las 11 horas. Vio a Clint cargando sacos de residuos en su bote. Ella dijo que partió del amarradero en su bote y regresó más tarde, y luego volvió a irse. Esta testigo contradecía la coartada de Jim. Los detectives investigaron más sobre el pasado de Jim Clint. Jim Clint era conocido en la comunidad de Davenport por beber y salir con otras mujeres. La policía descubrió que había tenido un evidente romance con una de sus pacientes. ¿En qué los puedo ayudar? Esperando averiguar más, los investigadores buscaron a la mujer. Ella le dijo a los investigadores que el día que desapareció Joyce, Jim la había invitado a su casa cerca del mediodía. Tenía una sorpresa. Le dijo que Joyce había acordado divorciarse y que había salido de la ciudad. Ahora finalmente podrían estar juntos. Las amenazas de Joyce de delatar a Jim por evadir impuestos, sumadas a la información de su aventura extramatrimonial, les dieron a los investigadores razones para creer que Jim Clint tenía motivos para matar a su esposa. Pero sin ninguna prueba física de que había cometido un crimen, todo esto solo era una especulación. Pero el día 15 de abril, casi un mes después de la desaparición de Joyce, el río Mississippi ofrecería una pista horripilante. A varios kilómetros al sur de Davenport, dos pescadores vieron algo que flotaba en el río. Cuando se acercaron, vieron que eran restos humanos. Se marcharon del lugar y llamaron a emergencias. Los investigadores acudieron al lugar y sacaron el cuerpo del agua. Era el torso de una mujer cortado justo sobre el ombligo y debajo de la cadera. Aún para los detectives con más experiencia, la escena era muy difícil de soportar. Una autopsia limitada determinó que la víctima era una mujer caucásica que había estado en el agua desde hacía 2 semanas a 4 meses. Las marcas de los cortes parecían haber sido hechas por una motosierra con una cadena de 8 milímetros. Debido a las violentas amenazas que tenían de Jim en la cinta, los investigadores creyeron haber encontrado a Joyce Clint. Pero estaban muy lejos de probar un asesinato. Para llevar a cabo el caso, primero tendrían que identificar los restos. Y eso no sería fácil. Los investigadores acudieron al renombrado antropólogo forense Clyde Snow de la Universidad de Oklahoma. Su enfoque es sencillo. Básicamente lo que tratamos de hacer es examinar el esqueleto, los 200 huesos y los 32 dientes. Y tratamos de responder solo 2 preguntas. ¿Quién es la persona? ¿Quién era la persona? ¿Y cómo murió? Basándose en la arista de la pelvis de la víctima, Snow creyó que ésta tenía entre 26 y 34 años.
Luego examinó las dimensiones de la parte que había de la pierna y la cadera y calculó que tenía entre 1,50 m y 1,65 m de altura y que pesaba entre 56 y 63 kilogramos. Aunque Joyce Glynn tenía esas medidas, la policía pronto descubrió que también las tenían decenas de otras mujeres desaparecidas. Utilizando la descripción de la víctima proporcionada por el antropólogo forense Clyde Snow, el inspector de policía de Davenport, Dennis Kern, comenzó una búsqueda computarizada de todas las mujeres desaparecidas en la región. La computadora le dio los nombres de 17 mujeres desaparecidas. Los detectives pudieron descartar a 8 de las mujeres ya que habían desaparecido luego de que el torso fuera encontrado. 2 de las mujeres finalmente fueron encontradas y otras 3 no coincidían con la descripción física. Terminamos y nos quedaban 4 personas. Una de ellas era Joyce Glynn. Con la investigación cerrándose sobre menos personas, los investigadores decidieron volver a visitar a Jean Glynn. Regresaron a su casa, esta vez con una orden de allanamiento. En el garage lograron encontrar lo que estaban buscando. Una motosierra con una cadena de 8 milímetros del mismo grosor que las marcas del cuerpo. Los técnicos procesaron la motosierra con un fluido indicador que se vuelve rosa en presencia de sangre. Cubrieron cada centímetro cuadrado de la sierra. No pudieron encontrar ni una sola gota de sangre o tejidos. O Jean Glynn era más listo de lo que los investigadores suponían, o el torso encontrado en el río no era el de Glynn. Solo había una manera de asegurarse. La policía debía hallar otra manera de identificar los restos. Aunque los análisis de ADN aún no existían en 1983, había nuevas formas de identificar a un individuo mediante las características genéticas de las enzimas de la sangre. Se tomaron muestras de sangre de Jean Glynn y de su hijo Bart. Al compararlas con la sangre de la víctima, se descubrió que la de Bart coincidía genéticamente. Análisis posteriores de la sangre de los padres de Glynn también mostraron los mismos patrones. La identificación genética por sí sola no era suficiente para establecer la identidad. Pero de las 4 mujeres restantes, solo Joyce Glynn coincidía con la descripción física descrita por el Dr. Snow y la descripción genética provista por las pruebas sanguíneas. La conclusión era inconfundible. El torso era el de Joyce Glynn. Y todas las pruebas señalaban a su esposo Jim como el asesino. La división del dinero, las propiedades y todo lo que iba a perder. Él iba a perder muchas cosas, porque ella estaba cansada y lista para irse. Su novia, como motivo, estaba presente. Tenía tantos motivos que pensó que así tendría una vida feliz. Imágenes de archivo. Jim fue arrestado y acusado por el asesinato de su esposa. La policía cree que Jim ejecutó su plan la mañana del 18 de marzo. Tras asesinar a Joyce en su casa, trasladó sus restos a un lugar apartado donde la desmembró con una motosierra. Utilizó su bote para deshacerse de los restos. Luego aparcó su camioneta cerca del aeropuerto para despistar a los investigadores. Aunque expresó su inocencia durante el juicio, el jurado halló a Jim Glynn culpable de homicidio en segundo grado. Fue sentenciado a 50 años en prisión.
En Ohio, un asesino trata de evitar ser procesado, enterrando su horrible secreto en el suelo. El 20 de junio de 1990, en el pequeño poblado de Elyria, al norte de Ohio, un trabajador de la construcción descubrió un secreto enterrado hacía mucho tiempo. Una pala mecánica golpeó un objeto pesado enterrado a más de 1 metro de profundidad. Parecía ser una caja de madera. Al acercarse a su hallazgo, fue agobiado por un horrible hedor. Se dio cuenta de que había desenterrado una tumba improvisada. Llamó a la policía. El detective Dan Jekyll del Departamento de Policía de Elyria fue enviado inmediatamente al lugar. 735, código 6. Debido a la construcción, la escena ya había sido adulterada. Estábamos interesados en buscar pruebas. Las pruebas habían sido esparcidas por la pala mecánica. Había trozos de madera que habían sido esparcidos 23, 27 y 36 metros. Y además debíamos proteger el lugar. Video policial. Ese no era su único problema. Las nubes de tormenta amenazaban con destruir cualquier prueba posible. Con el lugar expuesto, solo tendrían esta posibilidad para obtener lo que necesitaban. Para proteger cualquier prueba potencial, los investigadores trataron el lugar como una excavación arqueológica. Tamizaron la tierra en busca de balas, joyas u otra identificación con exacta precisión. La búsqueda inicial del lugar en construcción no arrojó pistas que les dieran a los investigadores la identidad de la víctima. Luego de varias horas, el cuerpo en avanzada descomposición, envuelto en sacos de residuos, fue sacado de la tumba. A pesar de los continuos esfuerzos, no se encontraron más pruebas ni identificaciones. La policía debía saber quién estaba en la tumba antes de poder averiguar cómo había llegado allí. Los investigadores solicitaron la ayuda del renombrado profesor de antropología de la Universidad del Estado de Kent, el Dr. Owen Lovejoy. Fui a examinar el cuerpo y recogí unas muestras. El propósito era proveerlos de la mayor cantidad de detalles acerca del individuo cuando estaba vivo. Por la condición de la pelvis, los investigadores pudieron determinar que el cuerpo era el de una mujer de unos 28 a 30 años. Un examen de la forma y proporciones del cráneo les reveló que la víctima era caucásica. El Dr. Lovejoy midió los huesos de las piernas y los brazos y los comparó determinando la altura de la víctima. Ella era sorprendentemente alta, casi 1,80 m. El Dr. Lovejoy le había dado a los investigadores la primera pista de cómo era la víctima cuando estaba viva. Ahora descubrir su identidad dependía de ellos. Los detectives comenzaron revisando los casos sin resolver de personas desaparecidas. Pero en todos esos casos, ninguna de las mujeres desaparecidas tenía la misma descripción del cuerpo enterrado. Los investigadores centraron su atención en la única prueba que tenían. Aunque parecía una apuesta aventurada, la policía le solicitó a un dibujante que midiera los trozos del ataúd improvisado y les diera un dibujo detallado del mismo. Los investigadores publicaron el dibujo en el periódico local junto con la descripción de la mujer sin identificar. Días más tarde, una mujer llamó para decirles que creía haber reconocido el ataúd improvisado.
La mujer recordó haber visto el mismo en el apartamento de su amiga, Sandra Stuller. Bien, ahora le haremos unas preguntas. No llevará mucho tiempo. Ella le contó a la policía que habían pasado 3 años desde que Sandra había desaparecido sin despedirse. Ella no pudo ofrecer ninguna especulación sobre lo que le había pasado a su vieja amiga, pero pudo darle a la policía una información muy valiosa. Lo vi en el apartamento de Sandra. Como la mujer encontrada en la obra en construcción, Sandra Stuller medía 1,80 m. Aunque aún no estaban seguros de haber identificado a la víctima, esa era la única pista que tenían los investigadores. Los detectives buscaron a la tía y al tío de Sandra, que vivían en la zona. Tratamos de ayudar a Sandra con su madre. Como la testigo que identificó el pecho, ellos hacía 3 años que no veían a su sobrina. Sus familiares dijeron que poco antes de perder contacto, Sandra había reiniciado una relación con su ex esposo, Douglas Hartman. Me parece fantástico. Al principio él había sido un esposo adorable y comprensivo, pero al pasar los años se volvió abusivo. Sandra finalmente lo dejó, pero Douglas quería que regresara. Y contra los deseos de sus familiares, ella decidió darle otra oportunidad. Salud. Y la familia le dijo a Sandra, esto no es bueno. No deberías regresar con Douglas Hartman. De hecho, si decides hacerlo, ya no eres parte de esta familia. Pero Sandra se quedó con Douglas a pesar de la presión de sus familiares. Si saben algo de ella, comuníquense. No habían tenido noticias de ella desde entonces. Llámenme. Ahora los investigadores debían retomar la historia desde donde los tíos la habían dejado. Buscaron a la administradora del apartamento en el que vivía Sandra antes de su desaparición en el año 1987. Ella había pagado la renta, toda la renta. Bien. Pero... Aparentemente la reunión con Douglas había durado poco. Sandra estaba viviendo sola para ese entonces. ¿Usted sabía de ella? Pero ella no estaba allí. La administradora recuerda que las circunstancias que rodearon la desaparición de Sandra habían sido muy extrañas. Ella había pagado la renta. En diciembre de 1987, ella vio a un hombre que estaba sacando las pertenencias del apartamento de Sandra en un camión de mudanzas. Ella no me dijo nada. La administradora nunca antes había visto a ese hombre. Ella no había visto a Sandra ese día y nunca más la volvió a ver. Sandra había abandonado su apartamento sin decir una sola palabra. Los investigadores sospecharon que el hombre que se estaba llevando las cosas del apartamento de Sandra era Douglas Hartman. Para probar esa teoría, fueron a la agencia de camiones de mudanzas. Allí revisaron cientos de recibos pertenecientes a los últimos 3 años. Sí, es este. En uno de los recibos de diciembre de 1987 encontraron lo que buscaban. ¿Recuerda algo acerca de este caballero? El nombre del ex esposo de Sandra, Douglas Hartman. Bien, gracias. Era hora de interrogar a Douglas, pero no estaba viviendo en la ciudad. Los detectives pudieron encontrar a un pariente que aún vivía en la zona. Este familiar le dijo a la policía que no había sabido de Douglas Hartman desde que se había ido a vivir con su abuela en Fredericksburg, Virginia, hacía unos años. Los detectives se preguntaron qué había hecho que Douglas se hubiera ido de la ciudad. Si sabe algo, llámeme. Las noticias de que los investigadores buscaban a Sandra Stuller se esparcieron rápidamente. El gerente de un banco local se comunicó con los detectives. Él también había estado buscando a Sandra. Ella había dejado de pagar la mensualidad de su caja de seguridad. Los investigadores consiguieron una orden para registrar la caja.
La caja de seguridad contenía el acta de divorcio de Sandra, su testamento, diamantes y alhajas de oro. No era la clase de valores personales que una persona abandonaría a menos que, como pensó el detective Dan Jekyll, no tuviera alternativa. Y eso reforzó mi idea de que la persona descubierta en Shaden Road era Sandra Stuller, pero debía probarlo. Los detectives se estaban quedando sin medios para lograr su cometido. Desesperados por información, ingresaron el número de seguridad social de Sandra en la base de datos del Departamento de Policía. Obtuvieron algo. Sandra había sufrido un accidente automovilístico poco antes de desaparecer. El informe mencionaba que había sido trasladada al hospital para ser tratada, lo que incluía radiografías. Era la pista que los detectives necesitaban. Cuando supe que le habían tomado una radiografía del tórax, supe que eso nos ayudaría con el caso, y cuando contacté al doctor Lovejoy, él me dijo que si conseguía la radiografía original era muy posible que pudiera identificar los restos. Veamos. Si es esta la que está buscando. Los investigadores fueron al hospital y consiguieron la radiografía de Sandra Stuller. Ahora tenían algo para comparar y se lo llevaron al experto forense en antropología, Dr. Owen Lovejoy. Inicialmente, cuando examinamos el esqueleto y lo comparamos con la radiografía del tórax, nos dimos cuenta de que había ciertas características que eran muy extrañas. Una de ellas era que solo tenía 11 costillas, cuando una persona normal tiene 12. Eso es una anormalidad muy extraña. Otra es que el individuo había sufrido la fractura de su clavícula derecha, y estas dos características coincidían con los huesos que teníamos. Era una prueba importante, pero no decisiva. Luego Lovejoy tuvo que examinar unos minuciosos detalles preservados dentro de los huesos. Unas pequeñas características llamadas trabéculas son tan únicas como las características de una huella dactilar. Para realizar la comparación, el Dr. Lovejoy comenzó a radiografiar los huesos con una potente máquina llamada Faxatron que produce imágenes de alta definición de los huesos. Luego comparó las trabéculas una por una. Hicimos esto en este caso en particular y descubrimos que todas coincidían. Ya no había dudas de que esos restos eran los de Sandra Stuller. La víctima finalmente había sido identificada. Los investigadores ahora necesitaban establecer y probar el motivo de su muerte. Al revisar sus informes financieros, creyeron haber encontrado la respuesta. Antes de desaparecer, Sandra había heredado más de $100,000 al morir su madre. Ella había invertido $50,000 en un fondo común de inversión y vivía de los intereses. Pero en una carta del archivo firmada por Sandra antes de haber sido asesinada, ella solicitaba que los fondos fueran transferidos a una cuenta de Fredericksburg, en Virginia. Esa cuenta estaba a nombre de Douglas Hartman. Sandra había sido asesinada por su dinero. Gracias a los registros bancarios, descubrí que había $51,000 en la cuenta personal del señor Douglas Hartman. Entonces tuve un motivo. Douglas fue llevado a Ohio para ser interrogado. Cuando los investigadores lo confrontaron con todas las pruebas, él comenzó a derrumbarse. Confesó haberla matado, pero insistió en que había sido un accidente. La policía creyó todo lo contrario. Quiso atacarme. Con eso es suficiente. Bien. Luego de matar a Sandra y enterrar su cuerpo, Douglas se fue a Virginia, donde tenía todos los fondos de ella transferidos en su cuenta bancaria. Señor Hartman.
Al jurado le llevó menos de 6 horas hallar a Douglas Hartman culpable de homicidio agravado por alterar evidencias, profanar un cuerpo y robar. Puede guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra. Fue sentenciado a cadena perpetua. Tiene derecho a pedir un abogado. Extendiéndose de Chicago a Springfield, la carretera interestatal 55 es una de las más transitadas de Illinois. Las patrullas locales la circulan frecuentemente en busca de conductores que exceden el límite de velocidad. Pero el 10 de marzo de 1986 no fue eso lo que atrajo la atención de un oficial. Algo se estaba quemando al costado del camino. Cuando el oficial se acercó, pensó que alguien había encendido un maniquí. Al acercarse más, se dio cuenta de que era algo mucho más perturbador. Se trataba de un cuerpo humano carbonizado. Tras extinguir las llamas, el oficial pidió refuerzos. A la mañana siguiente, los peritos de la División de Homicidios de Illinois comenzaron a rastrillar la zona en busca de pruebas. El lugar ofrecía pocas indicaciones de quién podría haber cometido un acto tan brutal. La única prueba potencial eran las huellas de unos neumáticos impresas en el suelo. Pero en una carretera muy transitada, podrían pertenecer a cualquiera. Los peritos hicieron un molde de yeso de las marcas esperando encontrar un sospechoso y ubicarlo en el lugar de los hechos. Pero encontrar a un sospechoso sería difícil o casi imposible hasta que los detectives pudieran identificar los restos. Durante la autopsia, el forense determinó que la víctima era una mujer que había muerto de un fuerte golpe en la cabeza. Lo único que podía identificarla y que había sobrevivido al fuego era su dentadura. Un collar de perlas y un anillo con la letra E fueron recuperados de la víctima. Basado en la estatura pequeña y las dimensiones de la cadera, el perito creyó que la víctima tenía entre 18 y 25 años y que posiblemente era hispánica. Para el detective Carlos Javiat del Departamento de Homicidios de Illinois, la información no era suficiente para continuar. Lo primero que hacemos es identificar a la víctima. En este caso en particular nos era difícil porque no teníamos una fotografía para mostrar en los lugares donde investigábamos. Sin embargo, los investigadores comenzaron a interrogar a las personas de los vecindarios cercanos al lugar del fuego. ¿Ayer le vendió gasolina? Sí, le vendí. El empleado de una gasolinera cercana recordó haberle vendido una lata de gasolina a un hombre la noche anterior. Él ayudó a la policía a confeccionar un identikit. Creo que no era tan delgado. El dibujo fue publicado, pero nadie apareció para identificar al sospechoso. Los investigadores comenzaron una campaña masiva en los medios de comunicación. Obtuvieron muchas pistas, pero luego de 2 semanas aún no podían relacionar los restos con ninguna de las personas desaparecidas. Con el caso basándose en la identificación, los investigadores solicitaron la ayuda del Departamento Estatal de Antropología Forense. Luego de tomar una radiografía de tamaño real del cráneo de la víctima, hicieron un modelo en 3 dimensiones y esculpieron un rostro en arcilla. Podría no ser idéntico, pero esperaban que alguien del público pudiera reconocerlo. Enviaron las fotografías de la cabeza reconstruida y del anillo a la prensa local. Pero una vez más, nadie apareció para identificar a la joven mujer. Ahora, varias semanas después del asesinato, las probabilidades de resolver el caso se desvanecían.
Desesperados por identificar los restos, los investigadores le enviaron el cráneo y los dientes de la víctima al Dr. Stephen Smith, un consejero en odontología forense. En el peor de los casos, los dientes sobreviven bien. Debido a eso son muy útiles, debido a que son únicos e individuales en cada persona y son muy importantes como pruebas de identificación. Eso es suficiente para distinguir a un ser humano. El arco de la mandíbula sugería que la víctima probablemente era asiática y no hispánica. Luego de estudiar la anatomía en general, el Dr. Smith examinó cada diente en particular. Esta pasta provisoria indicaría que probablemente esta persona volvería al dentista. Veo que hay huesos sueltos en esta zona. Esto indicaría que tenía una enfermedad periodontal y que probablemente estaba viendo a un dentista. Esta historia clínica dental le dio al Dr. Smith una idea sobre la edad de la víctima. Al ver esta información, saqué mi conclusión personal. Pensé que esta persona al menos tendría 40 años, de 38 a 40, tal vez 42 o 43, pero no más de 5 años de diferencia. El análisis minucioso del Dr. Smith había reflejado la falla de la descripción original de la víctima. Ella no podría tener entre 18 y 25 años como se había pensado en un principio. Ella al menos tenía 20 años más. En este caso en particular no hallábamos nada porque buscábamos a una persona desaparecida de entre 18 y 25 años que no era de ningún modo nuestra víctima. Cuando supimos esto fue como si alguien acabara de abrir una puerta. Luego de casi 2 meses de que se había encontrado el cuerpo quemado, los detectives ingresaron a la base de datos de la computadora estatal y modificaron la descripción de la víctima. Los nuevos descubrimientos dieron un buen resultado. A las pocas horas de haber modificado los datos, los investigadores recibieron una llamada del Departamento de Policía del cercano condado de DuPage. Tenían un caso de una persona desaparecida que coincidía con la descripción. La policía del estado de Illinois se reunió con las autoridades del condado de DuPage para discutir el caso. Se enteraron de que Erlinda Anderson era una ama de casa de 43 años que había sido reportada como desaparecida por su hermana en el mes de marzo. Había nacido en Filipinas y llegado a los Estados Unidos para casarse con su esposo William. El hecho de que el nombre de la víctima comenzaba con la letra E hizo que los investigadores creyeran que estaban en el camino correcto. Muchas gracias. Las autoridades les dijeron a los investigadores que se habían contactado con William Anderson poco después de que su esposa hubiera desaparecido. Le preguntaron sobre su esposa y su matrimonio. ¿Y dónde está su esposa? Fue a su casa en Filipinas por unos días. No había sido un noviazgo tradicional. No desapareció. ¿Quién lo dijo? Durante el interrogatorio, Anderson admitió que había conocido a Erlinda a través de los avisos clasificados. Ella buscaba un esposo estadounidense. Él buscaba compañía. Anderson dijo que la relación comenzó bien. Ella parecía estar feliz con las comodidades de la clase media estadounidense. Pero mientras el matrimonio progresaba, ella comenzó a extrañar su hogar. Él insistió que Erlinda no había desaparecido. De hecho, él la había visto subir a un avión que iba a Filipinas en el mes de marzo. Siguiendo la historia de William Anderson, los investigadores del condado de DuPage interrogaron a los amigos de Erlinda. Ellos confirmaron que Erlinda no era feliz con su vida en los Estados Unidos, principalmente debido a su matrimonio con William, y ella deseaba regresar a su casa. Pero a los investigadores les pareció extraño
que sus amigos no supieran absolutamente nada de ella. Los investigadores del Departamento de Homicidios de Illinois estaban cerca de identificar los restos calcinados de una mujer hallada junto a una carretera. Creían que la víctima de 43 años era Erlinda Anderson. Pero hasta no estar seguros, la policía no podría tener un caso contra el principal sospechoso, su marido, William. Pudiendo solo trabajar con la dentadura, los investigadores solicitaron los registros dentales de Erlinda Anderson. Se los enviaron al dentista forense Stephen Smith para que los comparara. Mientras esperaban los resultados de las pruebas, los detectives comenzaron a estudiar la coartada de William Anderson. Él había afirmado haber visto a Erlinda subiéndose a un avión hacia Filipinas. Los investigadores fueron a la aerolínea. Estoy buscando. Anderson había comprado un pasaje hacia Manila a nombre de Erlinda. Ella pudo haber viajado. Pero una semana antes de que su cuerpo fuera encontrado, los registros mostraban que William Anderson había devuelto el pasaje. Erlinda nunca había subido al avión que iba rumbo a Filipinas. ¿Sí? William Anderson había sido atrapado mintiendo. Pero si Anderson había matado a su esposa, la pregunta que se hacían los investigadores era ¿por qué? Una investigación más a fondo reveló que Erlinda había sido la quinta esposa de William. Basándose en los registros telefónicos de Anderson, descubrieron que probablemente él no tenía pensado que fuera la última. Muchas de las facturas mostraban llamadas a una de las compañeras de trabajo de Anderson. En una ocasión, sí. La mujer que estaba casada renuentemente admitió que ella y Anderson habían sido amantes. Anderson se quejaba porque Erlinda constantemente gastaba su dinero y siempre les enviaba regalos a sus amigos y familiares de Filipinas. El día después de que el cuerpo fue hallado, William tuvo con ella una cena romántica. Esa noche le dijo que dejara a su esposo y que se casara con él. Ella le preguntó a Anderson qué pasará con tu esposa. Y Anderson le respondió, no te preocupes por ella, no regresará. El caso ahora estaba en manos del dentista forense, el Dr. Stephen Smith. Para hacer una identificación, Smith superpuso los registros dentales tomados cuando estaba viva con las radiografías tomadas luego de su muerte. En este caso, veo los cambios de posición y luego puedo ver un dibujo muy claro. Estaba borroso, pero ahora está claro. Una de las placas encaja perfectamente sobre la otra. Si me preguntan si coinciden, puedo contestar que estoy de acuerdo, y al ver esta radiografía que coincide perfectamente con esta otra radiografía, puedo decir que sí, que pertenecen a la misma persona. Tras meses de frustración, el cuerpo quemado finalmente había sido identificado como el de Erlinda Anderson. Con un nuevo romance, William Anderson tenía un motivo para librarse de ella. Aún sin tener pruebas físicas que lo relacionaran con el asesinato, la policía volvió a visitarlo. Le solicitaron que los acompañara a la estación de policía para hacerle unas preguntas. Mientras la policía lo interrogaba, se obtuvo una orden para registrar el auto de Anderson. Aunque las marcas de los neumáticos no coincidían con las encontradas en la escena del crimen, el maletero y las cosas que había dentro tenían manchas rojas. Aquí encontré algo. Los análisis confirmaron la presencia de sangre humana en algunos elementos del automóvil.
La sangre estaba muy deteriorada para ser comparada, pero era otra prueba comprometedora. Los resultados de las pruebas le fueron entregados a la policía. William Anderson fue arrestado. Los investigadores creen que Anderson utilizó el desmontador de neumáticos para golpear a Erlinda en la cabeza. Cuando murió, llevó su cuerpo hasta la carretera interestatal 55. Roció el cuerpo con gasolina pensando que todos sus problemas se consumirían con el fuego. Sin la ayuda de la odontología forense, podría haber quedado impune al no dejar rastros. El jurado encontró a William Anderson culpable de asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. Algunos asesinos se empeñan en mantener en secreto la identidad de sus víctimas. Cuando tienen éxito, sus acciones pueden quedar impunes. Pero los científicos forenses pueden revivir una investigación que agoniza y encontrar justicia en los huesos.